E eu apresento agora o primeiro painelista, que é Ricardo Del Barco, da Argentina. O doutor Ricardo Del Barco é advogado, doutor em Direito, professor universitário e ex-constituinte provincial. Com a palavra, o doutor Ricardo Del Barco. Muito obrigado. Ricardo, tienes la palabra. Tienes que prender el micrófono, Ricardo Del Barco. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que están participando en este encuentro de los institutos Jacques Maritain de Chile, Argentina y Brasil. Gracias al presidente Francesco Miano, gracias a Patricio Lombardo y el equipo de colaboradores que han posibilitado este encuentro por razones de pandemia en forma virtual. Entrando al tema que lo he titulado La democracia desafiada. Digo que la democracia se encuentra desafiada hoy por varias circunstancias y motivos. Antes de entrar en estos desafíos, quisiera hacer dos citas. En primer lugar, de una notable chilena, que es Lucía Santa Cruz, que en un texto que lleva ya 2 años, publicado en el Mercurio, hacía referencia a que muchas veces se presume que la democracia representativa no es algo que pueda darse por descontado, porque en definitiva esta es una anomalía en la historia de la humanidad. Siglos de vulnerabilidad y de opresión fueron la normalidad. La democracia aparece como una realidad distinta, joven y promisoria. Y la otra cita es de un periodista de mi provincia, Córdoba, que decía con bastante belleza que la democracia es una joven latinoamericana que entra a la madurez sin ocultar su orgullo por su consolidación y resiliencia, pero a la vez preocupada y nerviosa por los desafíos de estos tiempos de incertidumbre. Teme perder parte de lo conseguido y espera adaptarse, aunque con retraso, a la descomunal transformación que producen en la economía mundial la revolución de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces, rescato de las dos citas 2 ideas fundamentales y fundantes, que no debemos, en primer lugar, dar por descontado que la democracia representativa, es algo que no pueda modificarse, que no pueda perderse. Y la otra es esta ambivalencia, ¿no?, de esta joven que entra a la madurez con orgullo por lo que ha hecho, pero también con preocupación y nervios por el porvenir. En este contexto es que planteo estos desafíos. Son muchos, pero yo he planteado algunos pocos.
El primero es la falta de interés de los ciudadanos. El segundo, la corrupción, que para decirlo de una manera clásica, la corrupción, es la apropiación de los bienes de la polis para llevarlas al oikos. Tercero, la falta de un pensamiento fuerte, arraigado en valores. Cuarto, la ausencia de liderazgos ciudadanos. En el lenguaje mariteniano diría la ausencia de aquellos civis preclaris que él planteaba como necesarios para una genuina vida democrática. El escaso interés por lo público como quinto desafiante y la falta de formación política de la ciudadanía. Piénsese que cada uno de estos desafíos, la falta de interés por lo público, la corrupción, la falta de un pensamiento fuerte, la ausencia de liderazgos ciudadanos, el escaso interés por lo público, la falta de formación política de la ciudadanía, de no ser respondidos adecuadamente, son un grave riesgo para nuestras democracias. Porque es bueno recordar que las democracias pueden perderse. Nunca puede decirse que un régimen democrático es inmodificable. Es necesario vigilar por su mantenimiento y responder con prontitud a cada uno de los desafíos señalados. Parafraseando al dicho atribuido a la madre del último rey moro de Granada, cuando éste entregaba las llaves de la ciudad a los reyes católicos, cuando caen las democracias por desidia ciudadana, podríamos decir: llora como esclavo lo que no supiste defender como ciudadano. Es esta una cuestión que no debemos olvidar, porque el no responder, el no defender como ciudadano a la democracia nos podrán llevar en un futuro no demasiado lejano a llorar como esclavos. Paso revista en un examen histórico muy breve al desarrollo de la democracia en la región y los escenarios posibles, futuros y los que tuvimos. En primer lugar, recuerdo los 70. Ese fue el escenario de los fusiles, la tempestad, el diálogo entre puños y pistolas. Todos sabemos qué ocurrió y cómo murió la democracia en la región. El escenario de los 80 fue un escenario de primavera, la vuelta de las urnas. En cada uno de nuestros países aparecieron las esperanzas de una democracia que llegaba para quedarse. Tuvimos en las décadas siguientes, la última década del siglo XX, las calles llenas de manifestantes, a veces pacíficos y otras veces violentos. Tuvimos un escenario novedoso en el siglo que estamos transitando, las redes sociales saturadas y saturantes, una posibilidad de participación
una posibilidad de crítica, pero también un fuerte riesgo. Y estamos asistiendo a una revalorización de las urnas silenciosas. Ese momento en el cual una ciudadanía en silencio da su veredicto castigando comportamientos indebidos y señalando nuevos derroteros. Cada vez que se habla de las calles, de las redes, de los medios de comunicación, es bueno recordar que todos son importantes. Pero la democracia no se agota en las urnas, pero escuchar la voz silenciosa de las urnas es clave para un genuino proceso democrático. No quisiera dejar de señalar que en este panorama de América Latina, que ya no es el de la tempestad de los 70 y la presencia de los fusiles, de los grupos armados y de las fuerzas armadas, hay todavía una nueva y dolorosa realidad. Venezuela, Cuba y Nicaragua muestran lo que llamo la presencia pretoriana al servicio de dictaduras ideológicas. Es imposible comprender la duración y la vigencia de los modelos totalitarios de la Cuba castrista, de la Venezuela chavista y de la Nicaragua orteguista sin esa presencia pretoriana de unas fuerzas armadas al servicio de esa dictadura ideológica. Ahora bien, la democracia, como todo régimen político, está desafiada en torno a las cuestiones que ya señalé, pero agrego 3 cuestiones para ir finalizando mi exposición. ¿Cuáles son esas 3 cuestiones? La unidad de la conducción primero, la participación de los mejores y la participación popular. Lo primero es lo que de manera clásica llamaríamos el principio monárquico. La democracia necesita de unidad de conducción, necesita de un gobernante, digo en singular, que en nuestra América se ajusta al modelo presidencial hijo de la Constitución norteamericana. Este único que gobierna asegura unidad en la conducción que evita 2 cuestiones. Por un lado, la anarquía, es decir, la falta de rumbo, y por otro lado está este principio de la unidad de conducción en cabeza del titular del Ejecutivo, el presidente, siempre tiene la tentación del despotismo, es decir, de convertirse en aquel que gobierna a su capricho. Por eso es muy importante, entre otras cosas, el tema de cuánto dura el mandato del único que conduce, el presidente. Este es un tema que ha pasado a lo largo de la historia latinoamericana. Reelección, no reelección,
periodos de 5 años como la antigua Venezuela, no reelección durante 2 periodos, periodos de 6 y nunca reelección como México, periodos de 4 y una reelección al modelo norteamericano incorporado por la Argentina y otros países de la región, o la reelección permanente, o la reelección que no es, pero que es. ¿Qué significa esto? Lugares en los cuales no está permitida la reelección o está permitida solo una reelección, pero por la vía parental, el único gobernante colocará a su mujer, a su hijo o a su hermano, como hizo el difunto dictador Castro, dejándolo en la titularidad del Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuál es el segundo desafío? La cuestión de la participación. Doutor Del Barco, eu teria 2 minutos para concluir o seu pensamento, por favor. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Muy bien. El segundo desafío tiene que ver con la participación de los mejores, el principio aristocrático. No hay régimen político que pueda funcionar adecuadamente si los mejores no gobiernan. ¿Cuál es la contracara de este principio? La caquistocracia, el gobierno de los peores. No hace falta dar demasiados ejemplos para mostrar cómo en nuestros países muchas veces la participación de los peores es lo que nos indica. El tercer desafío, la tercera cuestión, es asegurar la participación popular, es decir, el principio democrático. ¿Y por qué está amenazado el principio democrático en clave de participación popular? Por la apropiación oligárquica. La oligarquía, y recuérdese que en términos clásicos la oligarquía no es el gobierno de pocos solamente, sino el gobierno de unos pocos en su exclusivo beneficio. Esos pocos, llámense líderes sindicales, llámense líderes políticos, llámense legisladores, llámense gobernadores provinciales o estaduales, según el país de que se trata, gobernando en función de sus propios intereses, eso es oligarquía, y la oligarquía atenta contra la genuina participación popular. Y hay una nueva cuestión que me excedo en un minuto para plantear: una participación popular simulada a través de un único que gobierna, que dice ser la voz del pueblo y que él hace lo que el pueblo quiere, y que su ratificación plebiscitaria es reaseguro de una genuina participación popular. Esta es la mentira del populismo que en la región se expresa de una manera brutal y frontal en la dictadura venezolana y en otros aproximados que tenemos. En síntesis, nadie puede asegurar que sea fácil unir unidad en la conducción alejada del despotismo y de la anarquía. Asegurar la participación de los mejores para evitar la caquistocracia y permitir una genuina participación popular que nos libere de la oligarquía. Nadie puede asegurar el triunfo de esto, pero todos estamos comprometidos en lograrlo, en permitir, en definitiva, y vuelvo a Maritain, que esta frágil barca que es la democracia
pueda llegar a buen puerto. Es una barca frágil, pero en ella navegan las mejores esperanzas